Tengo 83 años y desearía que alguien me hubiera sentado a los 79, me hubiera servido una taza de té y me hubiera dicho: Laura, una vez que cumples 80, la vida no sigue simplemente como lo hacía en tus 70. Porque entré a los 80 como si estuviera entrando a los 75. Mismos hábitos, mismas expectativas, mismo orgullo, misma negación. Y entonces llegaron los 80 y 5 cosas sucedieron, me gustara o no. No estoy hablando de desastres médicos raros. No estoy hablando de un diagnóstico que solo le sucede a algunas personas desafortunadas. Me refiero a cambios universales, silenciosos, del tipo que se te acercan sigilosamente y de repente estás de pie en tu cocina preguntándote cuándo cambiaron las reglas. Algunos de estos cambios me asustaron. Uno de ellos me sorprendió. Y el quinto, honestamente, el quinto es lo más liberador que me ha sucedido jamás. Pero si no hubiera vivido los primeros 4, podría haberlo perdido completamente. Así que voy a decirte cuáles son esas 5 cosas, exactamente cómo se presentaron en mi vida y qué hice cuando lo hicieron. Y lo voy a decir en lenguaje claro, porque no estoy aquí para actuar envejeciendo con gracia. Estoy aquí para decirte la verdad. La primera cosa que sucedió después de los 80 fue que mi energía y mi sueño cambiaron su horario sin pedirme permiso. Y mira, no estoy hablando de estar un poco cansada. Me refiero a que todo mi cuerpo empezó a operar en un nuevo ritmo. Solía poder quedarme despierta hasta las 11 si quería. Solía tener un segundo aire después de cenar. Después de los 80, ese segundo aire se mudó. Alrededor de las 8:30, mi cuerpo empezaba a apagarse como una tienda cerrando por la noche. Mis ojos ardían, mi cabeza se sentía pesada, y si lo resistía, lo pagaba al día siguiente. Entonces me despertaba temprano, 5:30, a veces 5, completamente despierta, como si mi cuerpo estuviera diciendo: «Muy bien, estamos despiertas, vamos». Al principio lo resistí, me sentí vieja, me sentí avergonzada. Me dije a mí misma: 80 es demasiado joven para estar en la cama a las 9, lo cual es una frase ridícula cuando la digo en voz alta ahora, pero eso es lo que hace el orgullo. Te hace discutir con la realidad. Y lo que no entendí en ese entonces es que esto no era mi cuerpo rompiéndose, era mi cuerpo reorganizándose. Mi energía alcanzaba su pico por la mañana ahora. Si quería hacer algo que requiriera concentración, papeleo, llamadas telefónicas, cualquier cosa que necesitara mi cerebro, tenía que hacerlo antes del mediodía. A las 2 en punto llegaba a una caída tan pronunciada que se sentía como si alguien bajara un interruptor regulador dentro de mí. Así que dejé de resistirlo. Rediseñé mi día. Hago las cosas importantes temprano, camino temprano, pago las facturas temprano, planeo las comidas temprano. Y a las 2 de la tarde me siento durante 20 minutos. No una siesta dramática. No metiéndome en la cama como si estuviera enferma, solo un descanso. Cierro los ojos en mi silla junto a la ventana y dejo que mi cuerpo se reinicie. Ese pequeño cambio me devolvió mis días. La segunda cosa que sucedió después de los 80 fue que mi mundo social cambió de forma,
quisiera o no. Parte de ello fue pérdida. No tiene sentido fingir lo contrario. Amigos se mudaron más cerca de sus hijos. Amigos se enfermaron. Amigos murieron. Y luego estaban las pérdidas más silenciosas. Las amistades que no se rompieron, simplemente se desvanecieron. Las personas en sus 60 todavía se movían a un ritmo diferente, querían cosas diferentes, hablaban de planes que asumían un tipo de resistencia que yo no siempre tenía ya. Y lo sentí. Sentí que las invitaciones disminuyeron. Sentí que el teléfono sonaba menos. Me sentí convertirme en demasiado problema, sin que nadie dijera esas palabras. Más tarde descubrí que algunos de mis amigos no llamaban porque no querían molestarme. ¿Y no es eso algo? A los 80 puedes convertirte en una persona a la que la gente tiene miedo de molestar, que es una manera muy educada de dejarte sola. Pero aquí está lo que más me sorprendió. Las relaciones que mantuve no permanecieron iguales. Se hicieron más profundas, menos pero más honestas. Dejé de tolerar conversación superficial solo para llenar el tiempo. Dejé de desperdiciar energía en personas que solo llamaban para quejarse y drenarme. Mi energía emocional se volvió preciosa y mi vida empezó a seleccionar lo que era real. También hice nuevas conexiones, lo cual nunca pensé que haría. Después de que Vincent murió, y especialmente después de mi caída, me encontré atraída hacia personas que entendían esta etapa sin que yo tuviera que explicarla. Mi vecina Bete, una mujer en la iglesia que también vivía sola y no se disculpaba por ello. Una madre más joven al otro lado de la calle que necesitaba a alguien estable en la vida de su hijo. No porque estuviera tratando de reemplazar mis viejas amistades, porque mi vida había cambiado y mis conexiones necesitaban cambiar con ella. Aquí está la cosa, no fue aislamiento social, fue refinamiento social. Se sintió como una mejora, pero solo se sintió así una vez que dejé de llamar tragedia a cada pérdida. La tercera cosa que sucedió después de los 80 fue que mi relación con el tiempo se puso patas arriba. Necesito que entiendas algo antes de continuar. No quiero decir que empecé a contar mis días como una persona asustada. Quiero decir que el tiempo empezó a sentirse valioso de una manera que nunca lo había sido cuando pensaba que tenía mucho de él. En mis 50 y 60 pasé tanto tiempo haciendo lo que se esperaba, lo que era educado, lo que hacía a otras personas sentirse cómodas, lo que mantenía la paz. Fui a eventos que no disfruté, organicé cenas para las que no tenía energía. Mantuve obligaciones vivas mucho después de que dejaran de ser significativas. Después de los 80, algo en mí despertó. Empecé a decir que no, calmadamente, sin un discurso, sin justificar. Dije que no al trabajo agotador de comités. Dije que no a largas tardes con personas que solo querían un oyente y nunca querían escuchar a cambio. Dije que no a deberías y sería agradable sí y contamos contigo. Y sí, a algunas personas no les gustó, pero ya no tenía la energía para caer bien a expensas de mí misma. Tenía la energía para ser real. Y ese cambio, este cambio de tiempo, hizo que mi vida se sintiera más intencional de lo que había sido en décadas.
Dejé de llenar el tiempo. Empecé a usarlo. La cuarta cosa que sucedió después de los 80 fue que mi memoria cambió. Y no de la manera simple con la que a la gente le gusta asustarte. Sí, olvido nombres a veces. Camino hacia una habitación y olvido para qué vine. Pierdo mis gafas de lectura y luego las encuentro en mi cabeza. Esa parte es real. Pero no lo sabía en ese momento. El cerebro no solo declina, se reorganiza. Mi memoria a corto plazo se volvió menos confiable, pero mi memoria a largo plazo se volvió vívida. Y mi juicio, mi habilidad para ver patrones, para oler tonterías, para reconocer problemas antes de que lleguen completamente, se volvió más agudo. Puedo mirar una situación ahora y saber qué es en minutos. Puedo escuchar a alguien hablar y decir si están siendo honestos. Puedo sentir cuando mis hijos están tratando de dirigirme hacia algo por mi propio bien, que en realidad es por su tranquilidad. Después de mi caída, 11 horas en el piso del baño, mis hijos intentaron 5 veces, de 5 maneras diferentes, ponerme en algún lugar donde no quería estar. Meadowbrook fue el compromiso que pensaron que me probaría, que no podía hacer esto sola. 30 días. Recuerdo estar sentada en esa instalación, escuchando las ruedas de los carritos en el pasillo, oliendo comida que no elegí y dándome cuenta de algo que se sintió brutal. Mi cuerpo me había limitado, pero la verdadera amenaza a mi independencia no era mi cuerpo, era ser subestimada, era ser manejada. Así que empecé a externalizar lo que no podía confiar en el momento. Listas, notas, calendarios, un cuaderno junto al teléfono. Liberé mi cerebro de los pequeños detalles para poder usarlo para lo que hace mejor ahora. Sabiduría, discernimiento, estrategia. Y entonces llegamos a la quinta cosa. Y esta es la que mencioné antes, la que me dio miedo admitir, la que creo que es el mayor regalo de cumplir 80, si lo dejas ser. Después de los 80 me volví libre, no porque dejé de preocuparme por nadie, no porque me volví egoísta, sino porque dejé de actuar. Dejé de fingir que estaba bien con migajas. Dejé de fingir que disfrutaba cosas que no disfrutaba. Dejé de ocultar mis opiniones para mantener a todos cómodos. Dejé de disculparme por ocupar espacio en mi propia vida. Empecé a vestirme de la manera que me gustaba de nuevo. Empecé a poner mi silla junto a la ventana, porque esa luz es mejor y no me importa de quién era el lugar antes. Empecé a construir mis días alrededor de lo que me da paz, no de lo que me hace ver bien ante otras personas. Y sí, algunos de mis hijos lucharon con esta versión de mí, porque estaban acostumbrados a una madre que daba de más, una madre que se explicaba, una madre que podía ser empujada, culpada, manejada. Cuando me volví sólida, cuando me volví directa, los obligó a ajustarse. Y mira, no estoy diciendo que cada día es fácil. Hay noches en que la casa está tan silenciosa que se siente como si las paredes estuvieran escuchando. Hay mañanas en que mi cadera deja claro que nos moveremos lentamente.
Hay momentos en que extraño a Vincent tan agudamente que tengo que sentarme, pero no extraño quién era cuando estaba tratando de ser todo para todos. Y necesito que me escuches. Cumplir 80 no te hace más pequeña. Hace que las partes innecesarias se caigan, si lo permites. Después de que volví a casa de Meadowbrook, después de que tuve que reconstruir mi vida en esta casa con mi dignidad todavía magullada, empecé a escribir cosas. Solo para mí, pequeñas reglas, pequeños rituales. ¿Qué hacer cuando el miedo sube? ¿Qué decir cuando alguien me habla como si fuera un problema? ¿Cómo mantenerme independiente sin volverme imprudente? No me propuse hacer un libro. Solo estaba tratando de sobrevivir con mi autorrespeto intacto. Claire encontró esas notas más tarde y dijo: «Abuela, esto no es solo para ti». Ella me ayudó a ponerlo en línea y lo llamó La Guía Definitiva para la Libertad. Todavía me siento rara admitiendo eso en voz alta, honestamente, pero esa es la verdad. Ahora aquí está la parte que no disfruto decir, pero voy a decirlo de todos modos. David me llamó de nuevo esta semana. Me dijo que bajara La Guía Definitiva para la Libertad. Dijo que avergüenza a la familia. Linda dijo que estoy compartiendo cosas que no debería. Y he estado pensando en ello. He estado perdiendo mi valor. Tengo 83 años y no me encanta el conflicto. Nunca me ha gustado. Pero también sé cómo se siente tener 80 y estar asustada y ser tratada como si tu vida ya hubiera terminado. Sé cómo se siente que hablen alrededor de ti en lugar de hablarte. Y sé lo que se necesita para volver de eso. Así que el enlace a la guía definitiva para la libertad está en el comentario fijado. Podría quitarlo pronto, porque estoy perdiendo mi valor y porque mi hijo sigue presionándome. Así que si algo de lo que dije hoy te llegó, haz clic ahora, no esperes. Y si quieres ayudarme a seguir haciendo esto, deja un me gusta. Me dice que no estoy hablando a una habitación vacía. Leo cada comentario que dejas, cada uno. Así que dime, ¿cuál de estos 5 cambios has sentido más fuertemente? ¿Cuál ha sido el más difícil? Suscríbete si quieres seguir hablando. Cada semana me siento en esta mesa y te digo la verdad, calmadamente, porque alguien tiene que hacerlo. Y todavía estoy aquí.